¿Cómo están? Ya estamos en el bloque 3, en su parte 1, va a haber dos partes. Este se titula Dinámica de la población de riesgos y actividades económicas. Distribución y crecimiento de la población. Pues bien, tenemos a la demografía, la cual estudia la población tanto en aspectos estadísticos como en su distribución geográfica y sus características, tales como el sexo, edad, estado civil, nivel socioeconómico. Los datos demográficos se obtienen a través del registro civil y de la aplicación de censos a la población, que en el caso de México los hace el INEGI principalmente. Los censos son registros oficiales de conteo que aplica el gobierno cada cierto periodo. Aquí en México es cada 10 años y esto es para conocer la cantidad de habitantes y sus características. Algunos indicadores demográficos son los que tenemos aquí en la tabla. Estos son datos necesarios para el estudio y análisis de una determinada población. La tasa de natalidad es la cantidad de nacimientos anuales por cada 1000 habitantes con respecto al total de la población. ¿Qué quiere decir esto de por cada 1000 habitantes? Como obviamente no podemos ir absolutamente a todos los rincones del país, se calculan por cada 1000 habitantes. La tasa de mortalidad es la cantidad de defunciones anuales por cada 1000 habitantes con respecto al total de la población. O sea, son estimaciones, ¿ok? La tasa de crecimiento es el aumento anual de la población, se obtiene de la diferencia entre la tasa de natalidad y la de mortalidad. La esperanza de vida es el promedio de años que vive una persona de acuerdo con las tasas de mortalidad. Aquí en México es de 75 años, me parece que antes de 2020 esta estaba incrementando, pero con la pandemia y porque tenemos mucha población en pacientes de medicina interna, entonces esta se redujo unos años. Así que actualmente México tiene una esperanza de vida de 75 años. La tasa de mortalidad infantil es el número de niños menores de 12 meses que mueren por cada 1000 que nacen en un año. El alfabetismo es el porcentaje de la población mayor de 15 años que sabe leer y escribir. Aquí es el caso de 15 años porque la educación básica en México se acaba en el tercer grado de secundaria y que la mayoría sale de 15 años. El crecimiento de la población se debe a dos factores principalmente, la natalidad, o sea, los nacimientos, y la migración. La población crece de dos maneras. El crecimiento natural se obtiene a partir de la tasa de crecimiento y el crecimiento social depende de la migración y se obtiene restando el total de personas que abandonan el lugar de nacimiento, que son conocidos como emigrantes, y se le resta al total de personas que llegan inmigrantes en un periodo regular de entre 5 y 15 años. Distribución de la población. Según la forma en que se distribuye la población, se crean tres tipos de espacios demográficos. Los de vacíos demográficos, que son aquellas regiones que nada más tienen un habitante o ningún habitante por kilómetro cuadrado. Estos vacíos demográficos representan más de la cuarta parte de las tierras continentales y solo alberga 2% de la humanidad, como los desiertos, las selvas y la región de los polos, que aquí casi es prácticamente imposible que los humanos la habiten por las condiciones climáticas y de recursos naturales. La población intermedia es donde habitan 1 hasta 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Estas son conocidas como ocupadas regularmente, favorecen la aparición de concentraciones secundarias. La población de expulsión y de recepción de migrantes. Cuando se habla de migración internacional, los países se dividen en tres tipos: los países expulsores, los países de tránsito y los países receptores. El primero de los expulsores se divide en tres: aquellos que proveen mano de obra a otros países, aquellos que tienen migrantes de capacidades, o sea, donde el personal de alto nivel circula en zonas desarrolladas del mundo y generalmente es temporal, también conocido como fuga de cerebros cotidianamente o vulgarmente. Y migraciones políticas en países cuya situación política o de conflicto origina poblaciones que necesitan refugio y van a sitios más seguros para vivir. Esto sucede también históricamente pues con la población judía, que se esparció en muchos países europeos, incluso otros asiáticos y también de América. O como lo vemos actualmente con la guerra, como jóvenes rusos salieron de su país por el conflicto y también incluso ucranianos, también árabes, etc. El siguiente tipo de países que intervienen o que están, involucrados en la expulsión y recepción de migrantes son los países de tránsito, como México. Son naciones de paso obligatorio entre el punto de origen y de llegada. Reciben a los migrantes en su recorrido hacia su destino. Por ejemplo, los
Los pobladores o los ciudadanos que vienen de Centroamérica, que se dirigen hacia Estados Unidos, tienen que pasar por México. Entonces, esto lo convierte en un país de tránsito. Los países receptores se convierten en polos de atracción para distintos pobladores del mundo, tales como USA, India, Pakistán, Alemania, Canadá, Australia y Arabia Saudita. Aquí ojo con India porque también es de los países con más migrantes. La migración pues claramente tiene repercusiones para los países que expulsan y para los países que reciben migrantes. En el lugar de destino las repercusiones son el hacinamiento o incremento de los cinturones de miseria. Esto quiere decir que porque llegan muchos inmigrantes sin recursos, se acentúan poblaciones desfavorecidas. Lo siguiente es los conflictos étnicos y la discriminación, ya que la gente que llega es diferente y practica costumbres distintas de los que ya están habitando allí. El desempleo, debido a la alta concentración de población en los lugares de destino. También hay riqueza cultural producida por la combinación de costumbres, tradiciones, lenguas y valores que se da por el contacto entre las personas. Las repercusiones en el lugar de origen es la carencia de mano de obra, ¿vale? Pues ya se va mucha población hacia otro y entonces pues la mayoría de veces son quienes sostenían la economía de un lugar, de un hogar. El siguiente es la fuga del capital. Esto quiere decir que los migrantes se llevan dinero necesario para su traslado y manutención en lo que encuentran trabajo en el lugar donde vayan a llegar. Hay abandono del campo y pérdida de producción agrícola. La mayoría de los migrantes se dedicaban a actividades agropecuarias. Desintegración familiar. Los migrantes no siempre se van con su familia, sino que primero se van solos y después se traslada poco a poco en algunos casos. Hay desintegración familiar. Los migrantes no siempre se van con toda la familia. Primero se van los padres de familia y después se traslada poco a poco la familia, si es que lo hace. Hay modificación de la estructura de la población. O sea, los migrantes, la mayoría son hombres o incluso mujeres, jóvenes, y solo quedan los mayores, niños y ancianos. Hay modificación en las costumbres y valores de la población provocada porque los migrantes que regresan transmiten nuevas ideas, nuevas teorías, formas diferentes de hablar y de actuar. Hay mayores ingresos para las familias de los migrantes, esto en economía es llamado remesas, y estas en la actualidad ocupan el primer lugar de ingresos como fuente de riqueza para el país. Pues bien, hasta aquí la primera parte del bloque 3 de geografía. Nos vemos.